bienvenidos a esta enseñanza. Usted se alegrará en los siguientes minutos porque la exposición de la palabra de Dios alumbra. La explicación de ella da entendimiento a los sencillos. Vamos a mirar nuevamente esa parábola que es clave para el reino de Dios. Y es clave porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y se trata de la parábola del sembrador. Si escuchamos atentamente, sé que vamos a recibir lo que Dios desea que tengamos hoy claro en nuestro corazón. Recibiremos entendimiento espiritual. Y quiero invitarlos a que leamos esa parábola primeramente en el Evangelio de Marcos. Entonces, por favor, en su Biblia, Marcos 4. Y vamos a leer detenidamente y subrayando las cosas que nos van a ayudar a entender claramente. Marcos 4 a partir del verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decía en su enseñanza: oíd, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Oíd, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo en el verso 13: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Por eso llamamos a esta parábola como la palabra clave en el reino de Dios. Él advirtió: si no entendemos esta, no entenderemos las demás. Entonces, es interesante preguntarnos, ¿en qué consiste lo que él está diciendo? ¿Por qué le da tanta importancia a esta parábola? Y hoy vamos a tener algo de ese entendimiento, Dios mediante. Subrayen, en mi Biblia tengo ese verso 13. ¿No entendéis esta parábola? Porque esta porción aparece solo en Marcos, no está ni en Mateo ni en Lucas. Esa porción de si no entendéis esta, no entenderéis las demás, solo está en Marcos. Entonces subrayé ese versículo 13 como algo muy específico. Subráyalo allá en tu Biblia y tenemos ya un primer elemento: la importancia de entender la parábola del sembrador en el reino de Dios. Vamos a leer enseguida Lucas 8, la misma parábola, pero allí el Espíritu Santo sigue ampliando aquello que Él quiere que veamos detenidamente. Entonces vamos a Lucas, capítulo 8, y vamos a leer de los versos 4 al 15. Lucas 8, 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y, después de nacer, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía con fuerte voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Subrayé en mi Biblia: la semilla es la palabra de Dios. Verso 12. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no
crean. Subrayen, para que no crean. Él está hablando ahora de fe. Está relacionando la parábola del sembrador con fe. Y está diciendo, los de junto al camino son aquellos que oyen la palabra, viene el diablo y la quita de ellos para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y subrayé, creen por algún tiempo. Observen que los anteriores no creyeron porque el diablo quitó la palabra. Estos creen por un tiempo. Miren como las categorías de tierras. Una, sencillamente no recibió la semilla. El diablo la quitó. No creyeron. Otros creen por un corto tiempo. Los que fueron sembrados sobre piedras. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados. Tercera categoría, la semilla es ahogada. Entonces, primer tipo de personas, no creen. El diablo quitó la palabra. Segundos, creen solo por un tiempo. Terceros, la palabra es ahogada. Y dice allí, la que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones. O sea, no solo viven ocupados durante el día, sino están ocupándose ya de lo que viene hacia adelante. No ha llegado el adelante y ya están ocupados en eso. ¿Cómo le haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a definir? ¿De dónde voy a sacar? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Están ocupados previamente y eso ahoga la palabra. Pero además dice, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Allí la palabra perseverancia significa paciencia, o sea, dan fruto aunque tienen obstáculos. La paciencia siempre implica que tendremos situaciones difíciles ante las cuales debemos perseverar. Entonces, el hecho de que estemos caminando con el Señor y oyendo su palabra no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Las tendremos y allí es donde debemos perseverar en esa palabra que hemos creído. Muy bien. En el primer evangelio que leímos, Marcos nos hace ver la importancia. Si no entendieron esta parábola, no entenderán las demás. Venimos a Lucas y Lucas nos dice hay diferentes clases de tierra. Lo que estamos viendo es que el problema no está en la semilla. Para que haya fruto en nuestras vidas, el problema no está en la semilla. La palabra de Dios tiene lo que Dios dice que ella tiene. ¿Dónde está el problema para que haya fruto? En el corazón del ser humano. Entonces Dios está haciéndonos ver, si ustedes quieren entender el reino, deben entender que el problema para que haya fruto, la condición para que haya fruto, no está en que ustedes chequeen la semilla es perfecta y tiene lo que yo digo que ella tiene. El problema para el fruto está en el corazón del ser humano. Y creo que esto ya empieza a darnos, alguna claridad. Muy bien, vamos a Mateo. Y leamos la misma parábola en el capítulo 13 de Mateo. Y vamos a leer allá del 1 al 23. Mateo, del 1 al 23, en el capítulo 13. Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente. Así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Subrayen, si desean, la palabra no entenderéis. Mateo
al describir esta misma parábola, habla del entendimiento espiritual. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Subrayen, no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Subrayen, corazón endurecido. Volvemos a lo que el Señor ha estado hablándonos en este tiempo. El corazón duro en el ser humano. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan. Subrayé en mi Biblia, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces, podemos ver en conclusión de estas tres presentaciones de la parábola. 1. Si no la entendemos, no entenderemos muchas cosas en el reino. 2. El problema de que haya fruto en nuestras vidas no está en la palabra de Dios, la semilla, sino en el corazón del ser humano. Tercer evangelio, Mateo, nos dice que el corazón endurecido no entiende la palabra y no da fruto. Entonces, si el problema es el corazón, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo realmente lograr el entendimiento de las cosas del reino? Y entonces vamos a chequear. Lo primero, el corazón se endurece por el orgullo. El corazón se endurece por el orgullo. Lo hemos estado revisando las últimas enseñanzas. ¿Dónde está eso? En Daniel capítulo 5, verso 20. Daniel está hablando allí a un nieto de Nabucodonosor. El nieto está como rey. Y Daniel le está contando al nieto de Nabucodonosor lo que vivió Nabucodonosor, estar 7 años como una bestia en el campo, hasta que reconoció a Dios. O sea, él se quebrantó, se humilló delante de Dios y fue nuevamente levantado como rey, fue restaurado. Pero Daniel está diciendo al nieto de Nabucodonosor que al corazón de su abuelo lo endureció el orgullo. Esa cita, ténganla bien rayada en su Biblia. Lo que endurece el corazón del ser humano es el orgullo. El orgullo tiene que ver con esa confianza que tenemos en nosotros mismos. Tenemos confianza en nuestras habilidades, en nuestros dones, tenemos confianza en nuestra experiencia, en nuestras relaciones, tenemos confianza en nosotros, pero nuestra confianza no está puesta en Dios. Cuando la confianza la ponemos en nosotros mismos, estamos en orgullo. Y entonces el corazón se endurece. Ahora, ¿el corazón se endurece hacia qué? ¿Somos duros hacia qué? Nos endurecemos hacia el temor de Dios. Nos endurecemos hacia el temor de Dios. O sea, no aborrecemos el mal, no aborrecemos el mismo orgullo, la altivez, no lo aborrecemos, lo consentimos como algo natural dentro de nosotros. Entonces, el orgullo endurece el corazón. ¿Y lo endurece a qué? Lo endurece hacia el temor de Dios. Y terminamos admitiendo, consintiendo en nosotros la maldad, admitiendo y consintiendo esa confianza, admitiendo y sintiendo la altivez y la boca que es perversa. Consentimos eso, ahí estamos, con un corazón endurecido al consentir esas cosas. Ahora, lo que Mateo nos dijo al revisar esta parábola es que si el corazón está endurecido, no entenderemos nada de lo que pertenece al reino de Dios. Así de crítico es el corazón endurecido. La parábola habla de tierras, de clases de corazones. Uno muchas veces piensa, ¿será que necesito más semillas? ¿Será que necesito más riego a la semilla que ya tengo? Pero normalmente no nos volvemos a revisar el poco fruto deseando que sea revisado nuestro corazón. Creemos que la cuestión es semilla o más riego, otro tipo de semilla, no sé, ahí estamos. Pero la parábola está diciendo, el problema del fruto en ustedes no es la semilla, el problema es el corazón de ustedes. Es como si yo dijera, para
entrar al reino y poder tener todo lo que el reino tiene para ustedes, necesitan revisarse en cuanto al corazón. Y la primera revisión es colocar la humildad como algo con lo cual ha de combatirse el orgullo. Humildad. El reino de Dios requiere humildad de aquellos que desean entrar en él. Con altivez nadie podrá entrar en el reino de Dios. Dios resiste al altivo, pero da gracia al humilde. Debemos chequear nuestro corazón y humillar nuestro corazón voluntariamente delante de Dios. Debemos decirle al Señor: Señor, acabo de leer esta palabra, la que hayas leído durante ese día, en esos, minutos que puedes tener con el Señor. Y decirle al Señor: Señor, me humillo delante de ti. Mi mente humana no puede, ni siquiera lo voy a intentar. No puede entender, porque si lo intentara estoy en orgullo. Estoy confiando en mi propia facultad. Eres tú quien has de revelarme qué quieres decir con lo que he leído esta mañana, Señor. Y en ese momento estamos en humildad delante de Dios. O sea, el corazón se pone bueno y recto. Un corazón humilde es un corazón recto ante Dios. Ya el corazón, la tierra, se cambia. Ahora que estamos en humildad, entonces entendemos la necesidad de que esa semilla sea sembrada profundamente dentro de nosotros, que no sea sembrada superficialmente, porque si no, cuando vengan las pruebas se secará. No soportaremos las pruebas. Ya sabemos que al humillarnos ante Dios, ya no estamos con el corazón endurecido, primer tipo de tierra, ¿no? La semilla quedó encima, llegado el diablo y tal, la quitó, y no creímos. Tampoco queremos ser la segunda clase de tierra, aquella que solo creyó por un tiempo, por un rato creyó, un día, 10 días, un mes, un año, y luego dejamos de creer. Ya no somos ni lo primero ni lo segundo. Ahora viene lo tercero, y es que mi corazón sea tierra buena. Y para ello requiero que la semilla sea sembrada profundamente, no sea superficial. Y entonces nos preguntaríamos: ¿y cómo hago para que la palabra que leo, que estudio, de la cual le pido a Dios que Él me dé el entendimiento, me la enseñe, cómo hago para que esa palabra sea sembrada en lo profundo de mi corazón? Y la respuesta está en Hebreos 4. ¿Me acompañan? Vamos a Hebreos 4:12. En Hebreos 4, antes de llegar al verso 12, el apóstol está hablando de que hay un reposo para el pueblo de Dios, ¿cierto? Y que si Dios va a hablarte hoy, no endurezcas tu corazón a Él. Habla de un corazón malo de incredulidad. Nuestro corazón es malo cuando no cree. Nuestro corazón es bueno cuando cree. Nuestro corazón como tierra es mala cuando no cree. Es buena tierra cuando cree. Pero para creer se necesita que la palabra, la semilla, sea sembrada profundamente, no superficialmente. ¿Y cómo logro que sea sembrada profundamente? Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva. La semilla que Dios siembra en nosotros es viva. O sea, es una semilla viviente. Ahora sí, para la siembra necesitamos ahora sí mirar a la semilla. Ya la tierra está preparada. La tierra quiere creer, la tierra quiere recibir, la tierra no quiere creer por un tiempo nomás. La tierra no quiere ser tan dura que el diablo quite la semilla. No, ahora la tierra quiere, pero la semilla tiene propiedades que son las que permiten que la siembra sea profunda en el corazón del ser humano. Si la siembra no es profunda, no hay fe, porque con el corazón se cree, no con la mente. La mente coge todo aparentemente rápido, pero la fe es algo del corazón, no es de la mente. Y cuando nosotros a la carrera diciendo: sí, yo entiendo, vamos, sigamos, caemos en el engaño de que porque asumo haber entendido con mi mente natural tengo fe. No es cierto. La fe no es de aquí, la fe es del corazón. Y para que haya fe se necesita que la palabra quede sembrada profundamente hasta que llegue al corazón. ¿Y quién logra eso? La misma palabra. Es una bendición porque dice: la palabra de Dios es viviente, es viva, pero algo más, es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que tiene el poder para producir resultados. Oye, la semilla es poderosa.
La semilla es viviente. La semilla tiene el poder para producir resultados en nuestro corazón. Pero esa semilla tiene algo más. Es más cortante que toda espada de dos filos. Es una semilla muy especial. La semilla tiene el filo suficiente. ¿Para qué? Penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esa semilla tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Penetrar significa ir a través de. La semilla, la palabra de Dios tiene el poder para ir a través de nuestra alma, profundizando, a través del espíritu del ser humano. Ella tiene el poder de penetrar, de ir a través de, no solo del alma, no solo del espíritu, sino que también atraviesa los huesos y los tuétanos mismos. O sea, la palabra tiene el poder de ir a través de espíritu, alma y cuerpo. Estábamos convencidos que la palabra era algo que estaba aquí ya, pero en la mente el diablo viene y la quita y terminamos no creyendo. La semilla, la palabra de Dios quiere estar en lo más profundo del alma, en lo más profundo del espíritu, en lo más profundo de los huesos, en lo más profundo de los tuétanos. El alma, la semilla quiere estar adentro, en lo más profundo, porque cuando ella está desde lo más profundo, produce fe. Entonces miren ustedes, estamos leyendo Isaías, porque el Señor llevó a la cruz nuestras enfermedades y dolencias y por su llaga nosotros fuimos curados. Yo entiendo esto, es mío. Pero esa palabra no profundizó, la dejaste en tu mente y asumiste que estaba bien, ya está sembrada. Y apenas viene la fiebre en el niño o el problema en el cónyuge, ¿qué hacemos? Vamos para el médico, vamos rápido, vamos para urgencias. ¿Qué significa eso? En ti no hay fe. Porque en los momentos de crisis es donde realmente vas a saber si creíste. Es donde vas a saber si la semilla profundizó. Cuando la semilla ha profundizado en tu alma, en tu espíritu, en tus huesos, en tus tuétanos, aún en la crisis más terrible, tú estarás diciendo lo que dice la palabra y haciendo lo que dice la palabra. O sea, hay fe. La fe tiene que ir de acuerdo con tus confesiones y tiene que ir de acuerdo con tus acciones. Si en el momento de crisis tú no estás confesando la palabra y actuando de acuerdo a ella, tú no tienes fe. La semilla no fue sembrada. Apenas hubo el problema económico, pues ¿a quién voy a prestarle? Oye, ¿usted no ha leído que Dios provea todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria? Sí, ¿y lo creíste? Sí, yo lo creí. No es cierto, tú no lo crees. No lo crees porque no permitiste que esa palabra profundizara hasta lo más profundo de tu alma, de tu espíritu, de tus huesos, de tus tuétanos. Porque si la hubiera profundizado en el momento de Cristo, dirá, el Señor provee a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tus confesiones y tus acciones serían de acuerdo a la semilla bien sembrada dentro de ti. Entonces la pregunta es, ¿sí tenemos fe? Y entonces quedamos como en un limbo, como en crisis. Y entonces, ¿cómo le hago, pastor? Fácil. ¿Qué significa fácil, pastor? Nosotros debemos leer la palabra, detenernos en ese versículo que el Espíritu Santo levanta y postrados, humillados ante Dios, decirle, Señor, esta palabra que hoy me has dado, esta palabra que hoy he leído, es tuya, es viva, tiene el poder para producir efectos en mí, pero esa semilla por sí misma tiene el poder cortante, mayor que el de toda espada de dos filos. Y declaro hoy, y te pido, Señor, haz que esta palabra tuya penetre, vaya a través de mi alma, vaya a través de mi espíritu, vaya a través de mis huesos, vaya a través de mis tuétanos y quede sembrada en lo más profundo de mi ser. De manera que yo, en cualquier circunstancia, reaccione hablando lo que dice esa palabra y haciendo lo que dice esa palabra. Señor, sé tú, por el poder cortante, yendo a través de, con esa tu palabra, Señor. Quiero que sea sembrada de esa manera. Tú eres el sembrador. ¿Quién es el sembrador? El Hijo de Dios. Jesús es el sembrador. Y entonces vamos a ver cosas nuevas en nuestra vida. Vamos a ver frutos. No simplemente como una especie de teoría, que la guardamos por ratos, pero que realmente no ha cambiado el paradigma
No ha cambiado realmente la forma de pensar en lo más profundo, de sentir en lo más profundo. Necesitamos entonces estar dispuestos en cada porción que recibamos, estar delante del Señor en esto, pidiéndole que esa palabra penetre hasta partir. No importa lo que ella encuentre, lo partirá. ¿A cambio de qué? De profundizar en nuestras vidas. Es una promesa. Es el poder que ella tiene. Una vez que el corazón se dispone, una vez que el corazón dice, ok, Señor, no quiero una palabra superficial que sea robada por el diablo. No quiero una palabra que solo me dure la fe por un rato. Quiero una palabra que me dé la fe en ella. Quiero una palabra a través de la cual yo viva, por medio de la cual yo viva. Quiero que yo y esa palabra seamos uno solo, Señor. Siémbrala en lo más profundo de mi ser. Que ella penetre, parta, para que se anide allá en lo más profundo de mi espíritu, de mi alma y aún de mi cuerpo, Señor. Fíjense que no es lo que hemos hecho. Hemos tomado a la carrera las cosas. Dice acá, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra, todo lo que esté en nosotros va a ser penetrado por ella. Ella va a ir a través de cualquier cosa que haya en nosotros, pensamientos, doctrinas, conceptos, experiencias, cosas que hemos oído. La palabra penetrará eso a cambio de ¿qué? De quedar sembrada con profundidad dentro de nuestros corazones. El corazón es la tierra, pero la semilla tiene ese poder. Termina diciendo acá Hebreos 4. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, nos hemos perdido de este poder que tiene la palabra. Ese poder penetrante. Y que creo que tenemos ahora una conciencia como tierra en la cual el reino es sembrado, tenemos conciencia de cuán importante es que la palabra penetre, que no sea algo superficial. No es una lectura, no es memorizar unos versículos, es una siembra consciente, consciente. Y Dios quiere hacerlo. Los momentos de crisis demuestran qué tan profunda está sembrada la palabra. Solo la palabra profunda produce fe. Solo la palabra profunda produce fe. Entonces, creo que tenemos aquí algo precioso que va a servirnos a partir de hoy. Estamos orando y estoy orando porque la palabra de Dios penetre, vaya a través de el alma, el espíritu, los huesos, los tuétanos de cada uno de ustedes, los míos, los de mi casa. Y ora también. Fíjate, nosotros a veces decimos, tan raro, yo le hablo a mis hijos y no pasa nada. Siguen igual. Yo hablo a las personas y no pasa nada. ¿Qué pasaría si detrás de lo que les digamos está esa oración? Señor, creo que tu palabra, la cual tú has puesto en mi boca para mis hijos, es una palabra viviente, es una palabra que tiene el poder para producir resultados en sus vidas, Señor. Y quiero hoy declarar y confesar algo más. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, declaro que tu palabra va a través de el alma, el espíritu, los huesos y los tuétanos de estos muchachos míos. En el nombre de Jesús, tú lo dices y lo creo, amado Padre. Pasarían cosas diferentes. Amén. Entonces, creo que vamos a volvernos sembradores con una conciencia mayor para que realmente la palabra produzca lo que ella quiere producir en nosotros. Amén. Entonces, vamos a orar. Les invito a que nos pongamos de pie y demos gracias a Dios. Alcemos nuestras manos y digámosle al Señor: Padre nuestro, gracias, oh Dios, por entender algo más de la principal parábola, para que podamos acceder a otros misterios del reino. Gracias, Señor, por hacernos conscientes, entendidos de la calidad de corazón que tú quieres, pero también del poder que tiene tu bendita palabra. Señor, gracias.